Os hago una pequeña reseña de este libro que he leído en el confinamiento, Crisis de Jared Diamond. En el vídeo sobre el fanatismo, los algoritmos y la asepsia os hablaba de él, del libro y de las sugerencias que me ha hecho, ¿no? Es súper interesante para el verano, para cualquier momento, ¿no? Jared Diamond es profesor actualmente de geografía, pero tiene como una vasta experiencia científica en fisiología, biología evolutiva, biogeografía. Cuando lo lees te das cuenta de que sabe de historia, de política, algo de sociología. Ha sido premio Pulitzer, ha publicado más de 600 artículos, muy interesante. Yo lo conocí con uno de sus primeros libros, porque él como que hace una trilogía. El primero es Armas, Gérmenes y Acero, que es una breve historia de la humanidad de los últimos 13.000 años. Es un libro que va más acerca de la biología, la historia, la geografía, muy interesante, ¿no? Viendo cómo las circunstancias geográficas, biológicas, tienen su peso en la historia y en la manera de concebirse los pueblos, ¿no? Luego tiene un segundo, bueno, su trilogía, el segundo tomo sería Colapso, que no lo he leído, me queda pendiente, porque unas sociedades perduran y otras desaparecen. Y este es, digamos, como el último libro que cierra su trilogía Crisis, que es un libro reciente, que es del año 2019 y que trata de cómo reaccionan los países en los momentos decisivos. Vi el libro y me pareció que en este momento que estamos viviendo, pues bueno, pues era interesante y podía dar luces. Y efectivamente he disfrutado mucho de su lectura, ¿no? El libro comienza como afrontando o planteando si podemos aprender de las crisis personales en relación a los países. Y entonces comienza hablando de las crisis personales, ¿no? Un primer capítulo sobre las personas y sus crisis, que es una crisis, y él estudia cómo 12 factores diferentes que influyen en las crisis de las personas, ¿no? Os los voy a mencionar para no quitaros el gusto de leer el libro, ¿no? Esos factores que inciden en cómo las personas resolvemos, vivimos y atravesamos las crisis son reconocer que estamos en una crisis, aceptar la responsabilidad personal en la acción, construir pues un cercado o acotar la crisis en un punto concreto para aportar una solución, obtener la necesaria ayuda material y emocional, adoptar los modelos de cómo otras personas han resuelto las crisis, las fortalezas de mi propio yo, la autoevaluación, la paciencia, la flexibilidad, etcétera. Y luego el resto del libro consiste en descubrir o en ver cómo estos 12 factores se pueden también aplicar no de manera personal, sino de manera social, más que nada de manera nacional. Y va estudiando cómo distintos países que él conoce, pues porque ha vivido, investigado o tiene un nexo profundo por sus viajes y sus conferencias científicas o por amistades, pero bueno, son países que él dice que conoce a fondo cómo han resuelto sus crisis, ¿no? Y es súper interesante, ¿no? Porque si te gusta la historia también y la política, bueno, pues da mucha luz. Entonces estudia el caso de Finlandia, que tuvo una guerra con la Unión Soviética. Estudia mucho el tema del Japón y cómo fue el origen del Japón moderno, cómo a partir de la historia del Comodoro Perry y cómo pasa Japón de la época, digamos, feudal a las reformas Meiji. Estudia Chile, ¿no? Con el golpe de Pinochet. Estudia Indonesia, la época de la independencia, Sukarno, Suharto. Le dedica bastante tiempo a un capítulo sobre Alemania, la reconstrucción de Alemania, Segunda Guerra Mundial, la pérdida de la guerra, la división de las dos Alemanias, cómo afrontaron asumir su identidad, asumir cómo había ocurrido el nazismo y el caso de Australia, ¿no? Australia como cuestión de identidad, Australia quiénes somos, ¿no? Y cómo se independiza de alguna manera de, del mundo británico. En un tercer punto, pues va estudiando
cómo las crisis van a afectar al futuro, qué le espera a Japón en el futuro, y dedica 2 capítulos a su propio país, a Estados Unidos, ¿no? Ya os conté que me sorprendió que lo considera el principal problema futuro de Estados Unidos la pérdida de la cultura democrática, del diálogo y del consenso, la polarización. Y en otro capítulo habla de otros problemas como la desigualdad, eh, etcétera, ¿no? Los 2 últimos capítulos, bueno, el último capítulo y el epílogo, pues puede ser interesante, qué le espera al mundo en un futuro y qué podemos aprender de las crisis. En el último capítulo que le espera al mundo en el futuro, pues él va hablando de problemas actuales que podrían ser importantes en un futuro, ¿no? Le dedica mucho tiempo, bueno, mucho espacio al tema del cambio climático, a los combustibles fósiles, a la búsqueda de fuentes alternativas de energía, al agotamiento de los recursos naturales, al tema del consumo, a las armas nucleares y al tema de la desigualdad, ¿no? Os leo algunos párrafos, bueno, pues para dejaros ganas de leer, ¿no? La globalización ocasiona problemas y a la vez facilita la solución de los mismos, ¿no? Una de las cuestiones vinculadas hoy en día a la globalización es el desarrollo y proliferación de los problemas de alcance mundial, la competencia por los recursos, las guerras globales, los contaminantes, los gases atmosféricos, las enfermedades, los desplazamientos de personas y muchos otros. Pero la globalización implica también algo alentador, el desarrollo y proliferación de factores que favorecen la solución de estos problemas mundiales, como la información, la comunicación, el reconocimiento del cambio climático, el consenso y dominio mundial de algunas lenguas, el conocimiento generalizado de condiciones y soluciones que han funcionado en otros lugares, y el reconocimiento de que el mundo es interdependiente y de que o lo sostenemos juntos o caemos todos con él. En mi libro Colapso, publicado en el 2005, comparé las tensiones y soluciones que sufre un país como una carrera de caballos, una carrera entre el caballo de las fuerzas destructivas y el caballo de la esperanza. Es una carrera que se va acelerando exponencialmente. Cuando lo escribí en 2005 no tenía claro qué caballo ganaría la carrera. Cuando escribo esto en 2019, ambos caballos llevan los últimos 14 años acelerando. Nuestros problemas, especialmente el crecimiento del consumo mundial, el crecimiento de la población y del consumo mundial, han aumentado notablemente desde entonces. El reconocimiento internacional de estos problemas y los esfuerzos mundiales por resolverlos también se han incrementado notablemente, pero sigue sin estar claro qué caballo ganará la carrera. Lo que sí es cierto es que ahora nos quedan menos décadas para conocer el resultado de la carrera, para bien o para mal. Bueno, pues es súper interesante. Y en el epílogo sobre las crisis, pues habla de en qué medida pues son necesarias las crisis y el papel de los líderes en las mismas, que lo deja un poquito en tablas, ¿no? Porque hay estudios que afirman una mayor incidencia del tipo de líderes en cada país para el desarrollo y la resolución de problemas o no, y de lecciones para el futuro, ¿no? Sigo leyendo, ¿no? Las crisis han supuesto un reto para muchos países en el pasado, siguen siéndolo hoy, pero ni nuestros países actuales ni nuestro mundo actual tienen por qué andar a tientas en la oscuridad mientras intentan resolverlos. El conocimiento de los cambios que han funcionado antes y de los que no lo hicieron pueden servirnos de guía. Cuando escribió este libro, evidentemente no había ocurrido este fenómeno de la pandemia, aunque de alguna manera es un tema que él trata. Hablando de la globalización, dice que la propagación de nuevas enfermedades es una consecuencia imprevista de la globalización. En las últimas décadas han llegado a países enfermedades transmitidas por viajeros procedentes de otros países, en los que dichas enfermedades son endémicas, el cólera, el ébola, la gripe, y estos casos irán en aumento. Bueno, yo he disfrutado mucho leyéndolo, pues porque hace
su análisis de estos países y cómo han afrontado las crisis. Interesante pues para conocer la historia, para conocer cómo cada tipología de nación ha resuelto. Bueno, se lee muy bien, así que os lo recomiendo y os lo dejo de tarea. Seguiré publicando pequeñas reseñas de libros que me parecen interesantes. Bueno, me despido, que sigáis bien.